Namaste, os damos la bienvenida a esta entrevista, conversación con Naren Herrero. ¿Y para qué poner un dos tums si estamos con las dos sillas cerquita? Bueno, la idea era que yo voy por el mundo entrevistando personas y tengo aquí a mi maridín y está bien entrevistarle también. ¿Qué Sí, tal? bueno, fue difícil hacer un hueco en la agenda para encontrarnos, pero aquí está. Sí, tenemos el cochecito aquí atrás con la bebé, que esto va a durar lo que dure su siesta. Pero bueno, la, la idea es tener una conversación un poco así pública, pues sobre tu punto de vista acerca del yoga, ahora que últimamente se habla a menudo sobre si esto es yoga, esto no es yoga, ¿no? Como hay como este tipo de discurso. Y también teniendo en cuenta que muchas veces se entiende la filosofía como algo pues más limitado a un ámbito académico o intelectual y sin embargo tú sueles hablar mucho de cómo es importante que esa filosofía tenga un trasfondo práctico, una aplicación práctica. Entonces, dicho todo esto para poner un poco en contexto de por qué estamos aquí, quería preguntarte antes que nada, después de tanto yoga con cabras, yoga con cerveza, hot yoga, ¿qué es lo que tú consideras que tiene que tener una práctica para que sea considerada yoga? ¿Una práctica de Hatha Yoga o yoga en sentido amplio? En sentido amplio. Pues el yoga en sentido amplio tiene que ser un camino que te lleve a ser más libre, o más feliz, o tener más paz, o ser más sabio, o todo eso. Entonces, para que sea verdadero yoga, tiene que darte eso, tiene que darte más libertad, más paz, más sabiduría, más conciencia, más cercanía con la verdad, más capacidad para que sea verdadero, más acercamiento con el espíritu, con la esencia de lo que son. Claro, eso lo puede hacer también el sufismo o el budismo o el chamanismo. Por tanto, uno puede decir, bueno, el yoga hace eso, pero no solo el yoga. Entonces, para que sea yoga es eso y va además junto con una tradición que viene de la India, que tiene un linaje, que tiene unas técnicas específicas, sean de Hatha o de Raja o de Bhakti. Hay que seguir esas técnicas. Si yo sigo otras técnicas de otra tradición, entonces no es yoga, es otra cosa, aunque el camino sea el mismo, lleve al mismo sitio, es otra, ¿no? Tiene que haber un gurú, tiene que haber un maestro, porque ese es en la tradición, tiene que haber alguien que guía. Generalmente hay un modelo de transmisión. Eso es en general. Otra cosa es que me dijeran que es yoga como hatha, que ahora se hace en deportes, gimnasia, y eso ya no es yoga y se hace con cabras. Pero eso ya es estar tocando el punto como muy específico, limitado. Pero a mí me gusta verlo como la opción espiritual, ¿no? Yoga como sinónimo de camino espiritual. Ujú. Entonces, esa espiritualidad, digamos, sería un elemento que nos ayuda a distinguir si esa práctica a la que llamamos yoga es realmente yoga o es otra cosa. La palabra espiritualidad va a ser otra vez motivo de debate. Entonces, lo espiritual es aquello que me acerca al espíritu, o sea, a mi esencia. Vamos a usar esa palabra, que me lleva más hacia mi esencia. Entonces, tiene que llevarme hacia mi esencia. Y mi esencia no es mi ego, que es mi personalidad, que es algo cambiante y efímero, ¿no? No como algo negativo, lo digo como cambiante y efímero. El ego a veces te puede ayudar en algo, pero te tiene que llevar hacia eso que es permanente, que no cambia y que es la esencia de todas las personas. ¿Cómo sé si me llevo o no? Pues porque me tiene que dar esos resultados que digo, en lo que sea que busque, libertad, felicidad, mayor conciencia, mayor capacidad, algo que sea algo que yo gane, pero que no lo pierda. ¿Sí? O sea, si yo logro algo placentero, lo gano, gano un disfrute placentero, pero lo pierdo, porque luego al rato
se va ese disfrute y a lo mejor el chocolate que disfruté redunda en dolor de barriga. Eso es, no, no gané nada, porque lo que parece que gané lo perdí. Para que sea yoga de verdad, tiene que ser algo que gane o algo que obtenga y que no se pierda. ¿Qué importancia crees que tiene el cuerpo en todas estas, entonces, en este camino? Bueno, son dos niveles. Para entender la filosofía del yoga hay que ver dos niveles. A nivel relativo, el cuerpo es fundamental porque vivo en un cuerpo y porque vivo en un mundo dual. Entonces, si mi cuerpo me duele, si mi cuerpo no está sano, no puedo hacer casi nada. Mi mente está perturbada, mi energía también, y voy a fracasar en todo. A la vez que está en el plano más superior, cuando se habla del plano absoluto, de que si no soy el cuerpo, yo soy la esencia espiritual, que nunca cambia. Y eso también es verdad. Entonces, hay que equilibrar, porque si siempre estoy con el cuerpo, que es lo más importante, el cuerpo siempre va a estar pidiendo algo y cambiando algo, porque es algo que justamente es cambiante y biodegradable. Entonces, hay que saber distinguir en darle al cuerpo todo lo que necesita, pero no todo lo que pide. Me recuerda esto a algo que dice Sadhguru en su libro sobre ingeniería interior, que dice, bueno, como que vale la pena trabajar el cuerpo para que éste no sea un impedimento en el camino Mm, de esa búsqueda espiritual. claro. Por supuesto que no, ¿qué voy a decir yo si lo dijo Sadhguru? Pero no lo dice solo Sadhguru, claro, él se basa en una visión, por eso cuando estudias a Patanjali ves que el primer obstáculo en el camino es la enfermedad, porque si uno está enfermo es justamente un obstáculo, un impedimento para avanzar. Entonces el cuerpo sano es un requisito para avanzar de mejor manera en el camino espiritual, por eso es un requisito. El que no tiene el cuerpo sano también puede avanzar, lo que pasa es que va a necesitar mucha más fuerza mental, porque tiene que sobreponerse al obstáculo del cuerpo. Hablando de obstáculos, en nuestra vida actual, o yendo a un ámbito un poco más mundano, se suele o solemos decir de todos los obstáculos que nos impiden practicar o desarrollarnos en cuanto a falta de tiempo, obligaciones familiares, responsabilidades, etcétera. ¿Qué dice el yoga sobre todo esto? El tiempo, el yoga dice, no digo yo, el yoga dice que el tiempo es ilimitado, sobra tiempo, no es un problema de tiempo, el tiempo está ahí. Lo que hay es que cada uno de nosotros tenemos unas prioridades y así de simple es. Uno puede decir, no, 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 no son prioridades, es que tengo que hacer esto porque si no lo hago, no, no, es tu prioridad hacer eso, sea trabajar, criar a los hijos o lo que sea, es porque uno le da prioridad y quizás justificadamente no le da prioridad, pero es una prioridad. Uno podría elegir cambiar el orden y hacer otra cosa. Como hay gente que lo hace y como uno mismo en otra época de su vida lo hizo quizás, solo que tenía otras prioridades. Entonces, es una cuestión de prioridades. Luego, en una vida ocupada moderna, justamente se trata de ordenar tus prioridades con realismo y honestidad si es que tienes el problema de la gestión del tiempo, que parece que todos tenemos. Ujú. Sí, tema de prioridades que va ligado con el compromiso que uno tiene con aquello, ¿no? Cuán comprometido está con su práctica, esa práctica se convierte en prioritaria o con el resto de aspectos de su vida, ¿no? Claro, porque las prioridades no son, las prioridades son los hechos. O sea, yo puedo decir que mi prioridad es buscar a Dios, puedo decirlo y creérmelo, pero si en los hechos yo no estoy buscando a Dios y le doy prioridad a todas las otras cosas, la verdad es esa. Por más que yo diga que soy un yogi y no sé qué. Entonces, hay que mirar los hechos y ver dónde están mis prioridades y ser realista. Y ahí uno dice, ah, yo creía que mi prioridad era Dios y ahora me doy cuenta que no. Ujú. O no, puede que encuentre otra cosa. ¿Qué papel?
consideras que debería tener o que tiene la filosofía del yoga o conocer la filosofía del yoga en la práctica moderna, en- trayéndola a esta vida que tenemos ocupada, etcétera, etcétera? Ujú. La filosofía entendida como la aplicación de las enseñanzas yógicas en la vida es todo. O sea, si uno solo hace técnicas como asana o pranayama, es útil. Meditación también útil, pero si no trae la filosofía, es decir, las enseñanzas aplicadas a la vida, entonces no va a poder realmente crecer interiormente, avanzar, modificarse. Así que es fundamental. Esto sería como lo que comentábamos de esa puesta en contexto de los mantras o de los cantos eh, como impulsor a ese Mm, sentimiento más devocional. El saber el por qué practicas lo que practicas o de dónde viene la filosofía que hay detrás, quizá te ayuda a claro. aprovecharlo más, a conocer el por qué estás haciendo esto, el sentido que tiene. Claro, o sea, la filosofía tendría que darnos mayor claridad o mayor entendimiento sobre el tema que hablemos, yoga, espiritualidad, etc. Por tanto, si a mayor entendimiento y mayor claridad, más voy a ver y mejor voy a poder aprovechar lo que sea, las técnicas, por ejemplo. Entonces, claro que sirve entender por qué hago algo y para qué hago algo. O sea, por qué tiene que ver de su justificación incluso teórica, de por qué hago este pranayama, eso, y también para qué, es decir, el uso que estoy logrando cuando lo hago. No solo cuál es la base teórica, sino los resultados que voy a lograr con eso. Uno puede no hacerlo y hacer una técnica y claro que va a pasar algo, porque toda acción tiene reacción, pero teniendo el entendimiento va a beneficiarse siempre más. Bueno, nos beneficiamos como practicantes y también desde el punto de vista de dar clase, como profesor de yoga podemos enriquecer más nuestra clase porque ponemos al alumno en contexto, ¿no? Si uno es profesor de yoga, instructor, y tiene personas a su cargo, es en cierto grado una responsabilidad estar informado, aprender los orígenes del yoga, hacia de dónde viene, hacia dónde va y para qué se hace, porque hay tantas corrientes, tantas escuelas que es normal confundirse. Y uno a lo mejor sigue un linaje que es válido, pero hay otros linajes que opinan otra cosa y entonces a veces se genera esta confusión. Entonces, conocer esto, aunque sea simplemente en el plano intelectual, ayuda muchísimo a que uno tenga claridad y si va a transmitir a otros, les quite confusión mental, porque claro, la filosofía sirve para quitar confusión mental también, dar claridad. Entonces, en ese sentido hay una responsabilidad de tener un conocimiento para, no solo para mí, sino para servir mejor a los alumnos en este caso. Ujú. Cuando sucede que descubrimos, gracias al yoga o a su filosofía o determinadas prácticas, que hay otra visión de mundo y nos damos cuenta de lo quizá errados que estuvimos antes o de lo ciegos que estuvimos antes, nos puede dar un sentido como de rechazo a eso que antes no sabíamos, pero también de rechazo a otras personas que tienen el estilo de vida que nosotros mismos teníamos antes. Esa especie de sentido como de superioridad es lo que se llama el ego espiritual, que dice, ¿cuál sería el antídoto según las enseñanzas del yoga? Claro, ese es el síndrome del exfumador. Entonces uno a lo mejor pasó años queriendo hacer una postura, una forma de yoga para sacarse una foto o para lograr una forma y luego ahora ya solo medita. Dice, ay, me acuerdo cuando yo era un bruto y solo hacía las formas. Y Que ahora, hacía tanto viñasa. sí, y ahora en cambio me di cuenta que lo importante es en el interior y ahora medito nada más. Y me siento a meditar y luego va a haber uno que viene después y dice, no, me acuerdo cuando me sentaba a meditar.
y yo le daba importancia a estar sentado meditando con ojos cerrados. Ahora, en cambio, yo ya medito con ojos abiertos mientras camino. Qué tonto que fui en aquella época que me pensé que era importante sentarse. Pero no, claro, pero cuando uno lo analiza, nunca puede escupir el camino que recorrió, no es sabio. Es que uno, si se da cuenta de algo, es porque justamente estuvo sentado esas horas y luego porque hizo posturones no sé cuánto tiempo, hizo viñasa, sudó. Todo eso me llevó ahora a crecer en entendimiento. Entonces, eso se supone que debería pasar, pero si ese entendimiento ha crecido con una sensación de arrogancia, entonces no hemos crecido. Mm. O sea, hemos obtenido información, la vida misma te da experiencia y uno adquiere mayor experiencia, eso lo hacemos todos por solo vivir, pero creerse superior a los otros y mirar pobrecitos que todavía están haciendo posturas, es algo que es una limitación para nuestra propia felicidad y nos pasa generalmente a la mayoría, supongo. Eh, ¿Cuál es el antídoto? Entender que cada quien está donde tiene que estar y que así como es correcto y que uno estuvo ahí también o que va a estar ahí. Justamente es como filosofía, es tener mayor panorama, tener más claridad, entender cómo funciona la cosa. Una claridad que no siempre viene directamente de conocer la filosofía, sino que tiene que haber una puesta en contexto, una guía, una orientación, porque a todos se nos llena la boca con conceptos que luego pues nos cuesta saber aplicar o circunscribir a una situación en concreto. Se me ocurre que esto lo hemos hablado, que te preguntan tanto eh, sobre el desapego, ¿no? El malentendido desapego que se supone que es bueno vivir con desapego, pero eso significa que sea incompatible con tener una vida emocional o mostrar los sentimientos. Eh, ¿Qué nos dices sobre esto? Bueno, el desapego, como cualquier otro concepto, está, o sea, cualquier concepto que nombremos, desde la enseñanza espiritual, yógica, es diferente al entendimiento mundano. O sea, amor, si yo digo amor, ya es distinto. Apego, por supuesto, o desapego. Cualquier palabra, o sea, cualquier concepto, la paz, la paciencia, la sabiduría, cualquier cualidad que uno las nombra como normales, como que sabe de lo que está hablando, la visión del yoga o de la enseñanza, yoga entendido como enseñanza espiritual, siempre es mayor, es más profunda. Entonces, el otro día escuché o me dijeron de una frase que dijo Tolstoy Swami tú. Premananda, creo. Swami Premananda. Pero no la leí, me la dijeron, pero... Y que Swami dijo que uno cree lo que es la espiritualidad, o sea, todos creemos, pero que en realidad no tenemos ni idea de lo que es la espiritualidad. Y uno se puede sentir ofendido al escuchar eso, pero con los años se da cuenta que lo que uno creyó que era espiritualidad no era simplemente como eso, como un Forma. prólogo, como estar Mm. haciendo postura y luego descubriste que era meditar, pero luego ya era meditar caminando, pero luego ya no era ni meditar. Y uno cree que ahora dice, ahora yo ya estoy meditando con los ojos abiertos, entonces yo ya estoy. No, va a venir otra cosa y otra cosa. Nunca es lo que uno cree. La espiritualidad puede ser hacer tareas domésticas, puede ser ir a la guerra o puede ser meditar. Pero no se sabe en cada caso. Entonces, automáticamente lo que se pide es eso, tener humildad, aceptar esto, a la vez que querer tener cada vez más entendimiento, porque aunque soy humilde, quiero entender, yo quiero entenderlo todo, pero también siendo humilde. Pues este es el malentendido y la filosofía ayuda mucho a aclarar. Porque las enseñanzas yoicas no son iguales que las enseñanzas mundanas sociales, son otra cosa, tienen otros parámetros, porque buscan otra cosa, no buscan el progreso material o social, buscan la absoluta liberación del espíritu.
En- Solemos decir que la filosofía del yoga, cuando estudiamos Hatha Yoga, se centra mucho en los Yoga Sutras de Patanjali y que básicamente los Yoga Sutras de Patanjali nos vienen a hablar de los 8 pasos y en los que son muy importantes los yamas y niyamas. Pero eso es una parte de las enseñanzas de los Yoga Sutras, no es, digamos, lo más quizá relevante. ¿Qué es lo que destacarías tú más sobre este texto, pensando en profesores de yoga que pueden estar viendo esta charla y que se centran mucho en hablar de los yamas y niyamas? Otra vez son los niveles, porque el texto es psicológico, habla de meditación, de cómo aquietar la mente al máximo, y entonces el eje central del Yoga Sutra es aquietar la mente, o sea, es psicología, con todo el contexto indio, ¿no? Que es muy, muy rico, pero es psicología, y todas las partes de la mente y cómo funciona. Entonces, eso es el grueso del Yoga Sutra. A la vez está el método de los 8 pasos, que ocupa un porcentaje del libro que es menor, pero que a nivel práctico, para la mayoría es más aplicable que la psicología de la mente, porque eso puede ser muy técnico. Si uno no se lo explican bien, se convierte en algo muy técnico, porque quizás ni siquiera tenemos capacidad de atención muy desarrollada, entonces ni podemos hablar de eso. Ujú, Entonces, por eso es lógico que se haya difundido tanto, porque la mayoría no tenemos capacidad de atención y necesitamos empezar por Yamen y Yama y volver a Yamen y Yama una y otra vez, otra vez. No, no hay que menospreciar Yamen y Yama, a la vez que hay que entenderlo en su contexto. ujú. Entonces, es siempre los dos niveles que hay que poder saber ubicar. Bueno, entender el contexto te sirve para que, aunque no entiendas los conceptos más profundos o los conceptos más complejos o todo el capítulo sobre bueno, todos los desarrollos psíquicos y todo esto que se consigue con el yoga, según lo que nos cuenta Patanjali, pero si sabes que la obra o ese texto te está hablando sobre todo de la mente, entiendes que esa parte que sí que puedes comprender o explicar, es una pequeña parte. Entonces también te sirve tener ese contexto para darle la importancia que tiene aquello que Claro, puedes asimilar. es que si uno va a llamas y ni llamas, que incluso hay profesores o practicantes de yoga que esto les interesa y otros que no, que están aburridos de escuchar llamen y llamas, pero es que llamen y llama no es otra cosa que mente. O sea, uno dice ahimsa, satya, grandes conceptos, pero la práctica de ahimsa o de satya no tiene nada más que ver que con la mente, nada más. No hay nada más, o sea, porque no hay nada fuera de eso. Es cómo me voy a relacionar con otros. Pues cómo, con mi mente, con mis pensamientos y con mis emociones. Entonces, no son cosas separadas. No es que lo psicológico no tiene nada que ver con ahimsa. Por eso todo está entrelazado. Lo que pasa es que se quitó eso y se explica únicamente el camino de los 8 pasos y que no hay que hacer daño y etcétera. Pero, ¿cómo no hay que hacer daño? ¿Qué significa no hacer daño? Si son tendencias mentales, ¿cómo hago daño si no viene de la mente el daño? Si no pienso en el daño, ¿cómo voy a hacer daño? Tiene que empezar en un pensamiento. Antes que la acción esa, hay un pensamiento de daño. Entonces, ¿cómo hago yo para dejar de pensar en dañar a otros? Bueno, eso es ahimsa de verdad, no ser vegetariano, que eso es una cuestión práctica. Pero yo puedo ser vegetariano, pero seguir pensando horrores de mis vecinos. O cuidarse cuando hacemos asana, ¿no? Que se dice tanto Claro, de la ahimsa en no la práctica. autolesionarse. Bueno, esto ya es la interpretación moderna. Pero la clave está en por qué se genera en mi mente un pensamiento con intención de daño. Uno dice, no, no hay que pensar mal, no, pero estoy pensando mal. ¿Por qué? Y ahí es donde entra la filosofía. ¿Por qué yo tengo una sensación de rabia, de enfado con el vecino? Porque hizo tal cosa.
pero ¿y por qué eso a mí me hizo enfadar? ¿Por qué el vecino empezó las obras y a mí me enfadó? ¿Por qué? Porque hay que seguir la autoindagación. ¿Por qué? No, porque no me avisó. ¿Y qué? Y porque a mí me tienen que avisar, porque a mí me tienen que respetar y me tienen que avisar. ¿Cómo que te tienen que respetar? Entonces hay que seguir. Ah, tenés una necesidad de respeto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas que te respete alguien de fuera? Y así, y uno sigue y va a llegar a un lugar en donde vea dónde está el problema de crecimiento interior, a ver si lo puedo. Y uno haciendo eso va a descubrir algo que no le va a gustar y a lo mejor dice, ah, me voy a hacer asana. ¿Qué papel tienen aquí cuando hablábamos de la mente y los pensamientos, las emociones? ¿Dónde están las emociones según el yoga? En el mismo sitio, o sea, en la mente está el pensamiento y la emoción. La explicación tradicional es que el pensamiento es anterior a la emoción. O sea, una emoción viene por un pensamiento. Cuando yo me enfado es porque hubo un pensamiento de, por ejemplo, no me respetaron, o eso está mal, o eso no me gusta. O sea, la emoción se genera por un pensamiento, y ahí lo explicaría como Patanjali en esto de dónde nace todo, ¿no? De estas semillas mentales que se van sembrando en la vida y son pensamientos que despliegan la emoción. Lo que pasa es que la emoción cuando se despliega nos gana, o sea, le gana al pensamiento y ya nuestro cuerpo mismo está emocionado y ya parece que tenemos solo emoción, pero empezó en un pequeño pensamiento. Entonces, pero están en el mismo nivel. Entonces, uno con la filosofía donde va a trabajar más es con el pensamiento que con la emoción. La emoción a veces se nos va de las manos, entonces vamos al pensamiento y lo limpiamos para llegar al fondo de eso y tratar de quitarlo o cambiarlo. Tengo ganas de que me expliques más. Sí, Seguro que vosotras también, claro que sí. porque claro, es muy interesante tener ese conocimiento tan digerido y tan aterrizado y que te puedan orientar así. ¿Dónde podemos ir si queremos aprender Mm. más contigo sobre la filosofía del yoga? ¿Qué nos recomiendas? Pues les recomiendo el curso de los orígenes al presente, que es un curso de historia y filosofía del yoga, en donde se ve todo este panorama general de la historia y de la filosofía del yoga para situarnos un poco lo que hacemos hoy en relación a todo este contexto. Entonces ahí se ve una cuestión un poco cronológica, la historia, distintas escuelas y filosofías, pero también eh, qué está pasando ahora. Entonces, cómo vamos a seguir en relación a lo que es tradicional. Es un curso que tiene unos 10 módulos y que es muy completo. La próxima edición de este curso es este próximo mes de abril y empieza en abril, tiene tutorías en directo y eh, dejamos por aquí cerquita el enlace para que tengáis toda la información, porque es un curso que viene avalado por el testimonio de decenas de alumnos que han pasado por él y Mm. bueno, puedes leer sus testimonios para ayudarte a entender no solo el contenido del curso, que eso está muy explicado en la página, sino en para qué te puede ayudar y en qué ha inspirado a estas personas. Sí, hay material pregrabado, muy bien explicado, con diapositivas y luego los encuentros en directo para responder dudas de cada caso y luego hay un foro escrito que cada quien lo puede hacer a su ritmo y yo voy respondiendo diariamente eso. Eh, entonces es muy bueno porque las preguntas de alguien van a responder quizás las dudas de otro, aunque no las haya planteado todavía. Y sí, llevamos cientos de estudiantes con Ujú. el curso y esta va a ser la nueva edición que sin duda va a mantener como ese estándar de calidad. Pues hasta aquí nuestra charla de hoy, que Se la bebé despierta. ya se está despertando. Muchas gracias por aceptar esta propuesta y gracias Vamos. a vosotros por estar hasta aquí. Harium. Hariom. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal, dale a la mano y a la campanita para no perderte nada y te mando un abrazo. Nos vemos en el próximo.